When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine on till tomorrow, let it be. Wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Go and close the curtains, 'cause all we need is candlelight. You and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tonight. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tonight. Tomorrow I'll be gone. There's a love on fire. Like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away. It's true. It ain't easy to say goodbye, darling. Don't start to cry.
Fight the break of dawn. Come tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. El estudiante se encuentra en el ojo de un huracán de cambio. En una semana recibe más información que la que recibieron sus antepasados en toda su vida. ¿Cómo va a descubrir nuevas oportunidades en una de las épocas de más transformación en la historia de la humanidad? La oportunidad está en ser líquido, en aprender en el momento adecuado, no por si acaso, en pasar del saber al saber hacer. ¿Qué pensarías si supieras que existe una solución que entrena destrezas drásticamente diferentes? Una solución diseñada para aprender a aprender. Prorentis Edu es la primera solución de aprendizaje autoguiado en la nube, desarrollado con neurofeedback. Entrena destrezas de pensamiento, alfabetización digital y capacidad atencional. Edu es el corazón de nuestra propuesta educativa. Su suite de productos Pre, ABC, Mentor, Élite y Pro están ligados a más de 120 objetivos de aprendizaje en todas las etapas escolares y han revolucionado la educación personalizada de cientos de miles de estudiantes de Iberoamérica. Estudiantes que hoy son más autónomos. Los profesores puedan enseñar a los alumnos con tecnología y así podamos aprender de una mejor y más moderna forma. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, responsable de las pruebas PISA a nivel mundial, confirma que las competencias globales serán el foco de la evaluación. Si no cambiamos la forma de evaluar, estaremos educando sobre arena. Evaluar las competencias globales consiste en evaluar la capacidad de movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales en un contexto dado. Al evaluar por competencias, la memorización es desplazada por la capacidad de aplicar el conocimiento. ¿Crees posible cambiar en un instante la forma de evaluar? Prorentis Analítica es el motor de evaluación que vincula el trabajo de los estudiantes con la escala tradicional de 0 a 100 puntos y 3 dimensiones adicionales: el mapa de objetivos de aprendizaje de ley, el mapa de destrezas y el mapa de competencias. Analítica es el puente que conecta la tradición con la innovación. Ha permitido que cientos de instituciones hayan obtenido de parte de entidades certificadoras internacionales la acreditación de excelencia educativa por el logro de sus estudiantes. Es muy enriquecedor verlos cómo ellos inician a hacer Prorentis y no quieren ni terminar. Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. El siglo XXI cambió el rol del docente, los espacios educativos y los horarios de clase. Fusionó las asignaturas y ubicó todo el conocimiento en el bolsillo del estudiante. Visibilizar los cambios abre la puerta a la discusión, una discusión sana que ayuda a evolucionar, pero sobre todo, empuja a poner atención. ¿Estás listo para integrarte al nuevo paradigma educativo? Prorentis Forum es un espacio en donde educadores y familias pueden conversar, intercambiar mejores prácticas, experimentar las metodologías y validar que Prorentis Edu y Prorentis Analítica fueron diseñados para dar respuesta al nuevo paradigma educativo. Forum ofrece el viaje de inmersión Innova Pro, los talleres Aulas Pro, la formación docente en línea Master Pro, las charlas presenciales Espacio Pro y la discusión de temas de interés Webinar Pro. A través de Forum hemos llegado a decenas de miles de educadores que con su dedicación impactan el aprendizaje de millones de estudiantes. ¿Qué estrategias podemos utilizar en los colegios para dar a conocer mejor a las familias, a las futuras familias y a las familias que ya tenemos en los colegios nuestro proyecto educativo? Los niños aprendiendo haciendo, contextualizando la información para dotarla de significado. Prorentis
Provrentis Edu y Analítica potencian el nuevo paradigma educativo. Apoyados en la neurociencia, dotan al estudiante de destrezas fundamentales que le permiten acoplarse a las nuevas metodologías, personalizan las rutas de trabajo para atender la diversidad y los problemas de aprendizaje. Aportan instrumentos de evaluación que liberan la carga burocrática del docente para que pueda ser más creativo. Combinan la tecnología con los nuevos espacios educativos, atraen a los estudiantes y a los padres de familia y cumplen con las leyes educativas. Porque creemos en el poder educativo del mundo digital. Provrentis. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches aquí desde España. Bienvenidos al que pretende ser el Webinar Pro número 22 de esta nueva era desde marzo del 2020, en el que iniciamos este maravilloso recorrido en el que una o dos veces por semana os conectamos y os pedimos que reservéis un espacio para que podáis seguir aprendiendo de la mano de Provrentis y la cantidad de temas de innovación y de inspiración que os estamos trayendo desde diferentes partes del mundo, y es emocionante ir viendo la cantidad de saludos que pues nos estáis haciendo llegar una vez que entráis al webinar, y nos emociona mucho pues saludar a gente desde aquí, desde España, que está madrugando, donde os cuento que de este lado pues ya son más de las 12 de la noche, y de los diferentes países de Iberoamérica en el que tenemos presencia pues también. Pues nos es muy grato daros la bienvenida y que podáis ser partícipes del que pretende ser un webinar más, con la intención de seguir inspirando, seguir aprendiendo, y que de alguna manera nuestro desempeño docente pueda seguir llenándose de esas herramientas justamente en la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes. De todas partes del mundo nos estáis viendo hoy, y eso nos llena de mucha satisfacción, donde como siempre comenzamos con la intención de preguntaros desde qué parte del mundo nos estáis viendo, y ver pues cuál es el país que sigue fiel a los diferentes Webinar Pro que os venimos deleitando en los últimos meses, ahora en este formato de julio y agosto únicamente en el día jueves, y que muchos de vosotros pues sois fieles y lo sabemos de algunos de vosotros que no os perdéis ninguno de los webinars que os estamos convocando, trayendo amigos de la casa para que puedan compartir también su experiencia, y otros, si os estáis sumando hoy por primera vez, pues espero que cumplamos vuestra expectativa en la manera en la que estáis queriendo separar un tiempo valiosísimo para vosotros con la intención de que podáis seguir aprendiendo de la mano de Provrentis. Pues, ¿dónde estáis hoy? Pues dejadme compartir los resultados para que podáis ver que, bueno, México, como siempre, se lleva casi la mitad de los participantes en el día de hoy. No os he dejado votar a todos, pero me quedo con los porcentajes en el que os damos la bienvenida. Y seguimos pintando el mapa de mucho color, toda Iberoamérica unida, conectado a la pantalla. En este momento os cuento que ya somos 3.000 equipos conectados, y quiero pensar que detrás de cada equipo no hay solo una persona. Por tanto, el efecto multiplicador de esta acción creo que merece la pena el espacio, la hora y el tiempo que vamos a compartir, y por eso pues os damos las gracias nuevamente por confiar en la calidad del trabajo que Provrentis os trae, no solo desde la herramienta para vuestros estudiantes, sino en la intención de mejorar el desempeño docente de tantísimos educadores del mundo y de tantísimas escuelas. Por eso os pedimos que os pongáis cómodos, porque el día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante, lleno de recursos y muy al pelo en función a lo que está ocurriendo con respecto a esta pandemia, a la necesidad de migrar ciertos procesos formativos y educativos al proceso digital, en el que de alguna manera creemos importante ir apostando cada vez más por entornos digitales, ir dándole la vuelta a la clase, y en el que el profesor y el rol que tiene que ir tomando justamente de manera forzosa en este momento nos está llevando a innovar justamente desde un proceso completamente diferente al que de manera tradicional veníamos acostumbrados. Para ello me acompaña hoy Miguel. No sé si estás por ahí, Miguel. Bienvenido a Webinar Pro. Miguel Ángel Azorín. Aquí estoy. Hola, Emilio, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues fijaros, Miguel, os lo presento, un amigo diplomado en Magisterio por la Universidad de Alicante, tiene amplísima experiencia en el aula, en el salón de clases, maestro del Colegio Padre de León en Novelda, desde 1998. Miguel, muchos años en el aula, ¿verdad? Bastante, y en el patio, que soy de educación física además. Sí, llevas desde el 98 impartiendo no solo clases de educación física, sino imagino que diferentes materias también, ¿verdad?
Correcto, matemáticas, lengua, ciencias naturales, y ahí andamos, con lo que nos vaya mandando el equipo directivo. Así es. Él es experto pues, en procesos de innovación, de tecnología. Fijaros que él, pues ahí nos hablará un poco de sus travesuras y un poco en lo que él está centrado en los últimos tiempos. Es creador de una aplicación, la podéis descargar si queréis, llena de recursos muy interesantes, se llama Flipper Primary, aparte de ser Google Trainer y Google Innovator. Entonces tiene amplísima información, tiene la maestría desde la experiencia, que digo, no hay mejor maestría que la que uno va ganando con respecto a la experiencia, y hemos llamado a Miguel, le hemos pedido que trasnoche aquí en España para que nos hable de un término que no sé si conocéis o no conocéis, pero de la mano de Miguel os vamos a llevar en profundidad, debido a su gran experiencia, aparte de ser un excelente maestro en el aula, creo que como agente inspirador y la manera en la que él, pues de forma generosa, comparte su experiencia, nos ayuda mucho a entender qué es esto del Flip Classroom, la manera del aula invertida, o de qué manera, justamente en este tiempo, como os decía, esto puede ser un elemento realmente interesante para llevar a la educación en línea, a los procesos de virtualidad, o la posibilidad de que el estudiante empiece a entender la escuela, donde es posible que el proceso pueda ser diferente a como lo veníamos entendiendo hasta ahora. Así que no le robo más tiempo a Miguel Ángel. Aquí tienes a más de 3.000 profesores muy pendientes, queriendo seguir aprendiendo en un Webinar Pro, y en el día de hoy, pues, no es menos, esperamos que nos puedas seguir inspirando con tanta experiencia y conocimiento. Todo es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, y a Marcos también por invitarme, a Progrentis, por la invitación, a los más de 3.000 docentes, ¿no?, que estáis hoy aquí para escucharme, para aguantarme, y sobre todo los que estáis en España a estas horas, que yo normalmente a esta hora pues estaría ya a punto de irme a dormir, que luego madrugo para ir al gimnasio. Pero bueno, para mí es un placer haber sido invitado y el poder estar esta noche o esta tarde para todos los que estáis en Sudamérica con vosotros y compartir pues un poquito mi experiencia de aula. Voy a compartir mi pantalla, Emilio, si te parece bien. Venga, adelante. Vale, pues vamos allá. Yo creo que ya se ve perfectamente. Perfecto, fantástico. Y bueno, yo que soy muy cinéfilo, me gusta mucho también el cine, las series, y Netflix, que está también muy de moda, y sobre todo en el confinamiento, ¿no?, que la hemos usado mucho para soportar las horas de encierro en casa. Pues me ha parecido muy buena idea meterle un guiño aquí de Netflix también a la presentación, y con el Flip Classroom de innovamos o nos vamos, ¿no? Porque tenemos claro que hoy en día o cambiamos nuestra forma y nuestra mentalidad y nuestra manera de dar clase, o después de este confinamiento y este COVID-19 que estamos sufriendo, esta pandemia en todo el mundo, tenemos que dar un giro a nuestra forma de dar clase, y yo creo que el Flip Classroom se ha convertido en un modelo que ha servido para seguir llevando a cabo las clases de una forma online y virtual a cómo se estaban haciendo dentro del aula, y poder tener un seguimiento y un trabajo de nuestro alumnado. Pero claro, ¿qué es el Flip Classroom para aquellos docentes que no lo conozcáis? El Flip Classroom no es una forma de enseñar que trastoque demasiado lo que es la enseñanza tradicional, pero sí que es verdad que vamos a utilizar tecnología y vamos a utilizar una serie de herramientas que lo que nos va a hacer es reordenar este trabajo de clase, y vamos a cambiar esa forma de trabajar y de enseñar tradicional, en la que el profesor hace unas clases expositivas durante una gran cantidad de tiempo y luego al final de la clase se realizan unas tareas o unas actividades o unos ejercicios, para cambiar completamente ese orden y centrar todo el trabajo dentro del aula y mandar esas tareas que se hacían en casa, hacerlas dentro del aula y mandar unos vídeos o cualquier otro material que nos pueda servir para comprender los contenidos que queremos trabajar, y ese contenido que vamos a trabajar en casa es lo que nos va a facilitar al profesorado el tener un feedback y el poder saber cómo poder trabajar con distintas tareas dentro del aula para tener mucho más tiempo productivo y efectivo en las sesiones de trabajo dentro de nuestras clases.
¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener nosotros? Los objetivos es, primero, como hemos dicho, al mandar esos vídeos, esas infografías, esos podcasts, esos textos a casa para que lo trabajen nuestros alumnos y nuestras alumnas, nos sirva para llegar al aula con unos contenidos previos. Esos contenidos previos, además, nosotros vamos a saber, a través de unas herramientas que luego más adelante iré comentando, vamos a saber qué cosas comprenden mejor nuestro alumnado, qué dificultades tienen y trabajar sobre esas dificultades para poder mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Además, van a trabajar con un contenido audiovisual que es mucho más atractivo, que es el estar viéndolo en la cara y el estar aguantándonos todo el rato la chapa y el estar hablando continuamente dentro de la clase. Y además, al llegar a clase con esos contenidos previos trabajados, lo que vamos a conseguir también es tener mucho más tiempo de trabajo efectivo dentro del aula, que es una de las partes importantes dentro del Flipped Classroom. Pero claro, luego vamos a tener que saber qué hacer con ese tiempo extra que vamos a tener ahora dentro de las clases y cómo afrontarlo y cómo realizar ahora una serie de tareas. ¿Qué voy a conseguir al mandar esas tareas previas a casa? Bueno, pues lo primero, y para mí súper importante, es que voy a saber las dudas que tiene mi alumnado antes de que ellos lleguen al colegio, antes de que ellos lleguen a la clase. No es lo mismo estar explicando dentro del aula y que las dudas surjan dentro del aula o que además haya alumnado que nunca levante la mano y se vaya con esas dudas a su casa, sino que ahora cuando vamos a empezar las sesiones yo ya sé previamente qué contenidos o qué actividades o qué cosas mi alumnado va a tener más dificultades y yo voy a poder trabajar sobre ellas. Además, al saber esas dudas, puedo preparar mucho mejor las tareas de la clase y centrarlas en esas cosas que mis alumnos no comprenden o tienen dudas o veo yo que tienen muchas más dificultades. Y al mismo tiempo, si trabajamos en cooperativo dentro del aula, que para mí también es algo clave y fundamental dentro del trabajo individual y grupal que se realiza dentro de las clases, van a poder mejorar las relaciones y las conexiones de ayuda que se puedan realizar entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la clase y los alumnos ya saben esos contenidos previos, yo puedo ayudar como alumno mejor al compañero o compañera que tengo en mi equipo y resolverle esas dudas si en algún momento el profesor está atendiendo también a otro grupo de la clase. A mí me gusta mucho esta metáfora que escuché a John Berman en el FlickOn Spain del 2018, donde dice que si nos fijásemos en un sistema operativo, fuese iOS o fuese Android, el Flipped Classroom viene a ser ese sistema operativo que va a facilitar que el resto de aplicaciones, que en este caso serían las metodologías, funcionen correctamente. Si tuviésemos un móvil en el que no tuviésemos ningún sistema operativo, pero tuviésemos las aplicaciones no nos podrían servir igual de bien o no podrían funcionar igual de bien que si tuviésemos un sistema operativo que es el Flipped Classroom, que es el que le da sentido y el que mejora y magnifica y hace que todas estas metodologías funcionen mucho mejor porque además encaja muy bien con todas ellas, como puedan ser el ABP, gamificación o aprendizaje cooperativo, que son las que yo más utilizo dentro de mi aula, pero que bien puedan ser otro tipo de metodologías como aprendizaje basado en problemas, por ejemplo. Vamos a centrarnos ahora un poquito también en la taxonomía de Bloom, que seguramente todos conocemos, en la que tenemos una pirámide, donde tenemos 6 escalones, 6 peldaños, donde vamos desde el recordar hasta el crear, y donde tenemos los 3 primeros que, digamos, que es la parte que siempre se realiza en clase, que son las órdenes de pensamiento o las de orden de pensamiento inferior, y siempre dejamos o abandonamos o no nos centramos en las de orden superior, como son las de analizar, evaluar y crear. Pero esta pirámide, esta taxonomía de Bloom, dentro del modelo Flipped Classroom, la reamoldamos y la convertimos ahora en un rombo para intentar conseguir que la parte central, que son el tercer y el cuarto peldaño, que son el de aplicar y analizar, sean la parte más importante ahora, donde con ellas consigamos que estas habilidades de pensamiento nos ayuden a trabajar de una forma mucho más eficiente y conseguir un aprendizaje mucho más significativo y duradero para nuestro alumnado.
y yo creo que eso es algo además que con Progrentis lo tienen muy claro y se centran muy bien en ello para trabajar en estos factores, en estos peldaños, en estos verbos, junto a la metodología. Además, el Flipped Classroom produce un aprendizaje activo, tanto del profesor con el alumno, porque nosotros sabemos mucho mejor cuáles son esas dudas, como previamente acabo de decir, y podemos centrarnos en un aprendizaje mucho más individualizado con nuestro alumnado, y también del alumno con el alumno, porque entre ellos mismos se pueden ayudar y entre ellos mismos pueden echarse un cable al saber esos contenidos previos y poder realizar unas clases en las que el aprendizaje sea mucho más profundo. Y vamos a ver si en estos 10 minutitos más o menos que llevo hablando, os vamos a ir poniendo de vez en cuando algunas preguntas, ¿verdad que sí, Emilio? Para ver si estáis todos atentos y así vamos consiguiendo también un poquito de motivación, de feedback, y esto nos va a servir también un poquito de ver si lo que estamos viendo nos sirve de ejemplo, ¿no? Con el Flipped Classroom. Vamos a ver cuál es el concepto de Flipped Classroom. A ver. Okay, ahí Miguel os pone 4 opciones. Aprovechar el tiempo de clase, no hacer deberes, ver vídeos o hacer las tareas en casa. ¿Qué creéis de cuál es el concepto de Flipped Classroom? Pues no sé si estás viendo ahí, Miguel, el porcentaje, pero está... Sí, no, parece que está... Me he explicado bastante bien y la gente ha estado, todos los docentes, bastante atentos. ¿Algún fallito que es normal? Ahí lo tienes. Genial, correcto. Pues la verdad es que el concepto del Flipped Classroom es aprovechar el tiempo de clase, ¿de acuerdo? Ahora con esas metodologías activas que son lo que nos va a facilitar el aprendizaje de nuestro alumnado. Vamos, a ver un momento, ahora, de acuerdo. Ahora. Bueno, pero como todo modelo pedagógico, como toda metodología, no hay nada perfecto. Yo siempre digo que nada es la panacea. Al final lo que nos sirve es, como voy a decir más adelante, ¿no? Tener nuestro cóctel de metodologías, nuestra mochila de aprendizaje y de herramientas lo más llena posible, porque no hay nada perfecto, no hay nada maravilloso y todo tiene sus pros y sus contras y todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Fortalezas que puede tener el Flipped Classroom o que tiene? Pues que los contenidos se van a trabajar antes de llegar al aula y eso nos va a beneficiar tanto a los docentes como al alumnado a llegar mucho mejor a los contenidos. Va a favorecer la autonomía y la regulación del trabajo, porque ahora, si le vamos a mandar un vídeo a los alumnos y van a tener una semana de tiempo, por ejemplo, para verlo, o 4 días, por poner una cantidad de tiempo, no me hagáis de mandar un vídeo para el día siguiente, vamos a dejarle siempre un margen de tiempo. El alumnado ahora va a buscar el mejor momento para poder interactuar con ese vídeo y realizar los formularios de preguntas para que el profesor pueda tener ese feedback, incluso el propio alumnado tener también ese feedback de lo que está haciendo bien y de cuáles son sus fallos. El docente va a poder personalizar todas las tareas a través de esos errores que puedan obtener los alumnos a través de ese enriquecimiento de vídeos o de cualquier otro material que les mandemos a casa y, sobre todo, lo que vamos a tener es ese mayor tiempo de trabajo dentro del aula para trabajar, para tener tareas, para corregir, para poder atender de una forma mucho mejor a nuestro alumnado. Ahora, también tiene debilidades. Es mucho más trabajo para los docentes, no nos engañemos. Todo esto va a requerir que nosotros tengamos que crear mucho más material, va a necesitar de mucho más tiempo por nuestra parte para analizar todos esos formularios y poder dar ese feedback luego a nuestro alumnado, aparte de crear luego tareas extra para llevar al aula. Va a requerir un tiempo de formación, porque no podemos trabajar con una metodología sin habernos formado y sin conocerla profundamente para sacarle todo el partido y el rendimiento y que sea efectivo con nuestro alumnado, porque al final el importante es el alumno y el alumna de nuestra clase. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que tenemos ahora además dentro del aula? Porque lo que tenemos que saber luego es
cómo utilizar ese tiempo que nos da el Flip Classroom para trabajar dentro del aula. No vamos a coger ahora y a seguir trabajando como antes. Tenemos que plantear una serie de metodologías dentro del aula, como bien puede ser el ABP que hemos dicho antes, la gamificación, el cooperativo, y trabajar con ellas ahora dentro del aula para que ese aprendizaje sea mucho más efectivo. Y una de las dudas o debilidades que siempre puede tener nuestros compañeros, nuestro equipo docente, es cómo poder hacer ahora a través del Flip Classroom una evaluación formativa de los contenidos y del aprendizaje alcanzado por nuestro alumnado. Y sobre todo también que ahora vamos a tener que necesitar mucha creatividad para crear tareas de aprendizaje que sorprendan, que llamen la atención a nuestro alumnado y que le sigan motivando para alcanzar ese aprendizaje que es el que nosotros queremos. ¿Cómo vamos a poder entonces hacer, ahora que hemos dicho que vamos a tener ese tiempo de extra dentro del aula? Bueno, pues vamos a estructurar y programar el Flip Classroom de dos formas distintas. El espacio individual que vamos a tener en casa, donde les vamos a mandar esas tareas, y también tendrán ese espacio individual también en clase, y el espacio grupal que vamos a trabajar en clase, sobre todo con el cooperativo. Vamos a ir viéndolo poco a poco. En una clase tradicional, ¿qué es lo que sucede? En ese espacio individual, el profesor es el centro, es el guía, es el que está todo el rato con la clase expositiva y es el centro de atención en todo momento. Y nuestro alumnado no viene a vernos a nosotros trabajar al colegio, sino que somos nosotros los que tenemos que ver cómo trabaja nuestro alumnado, ¿de acuerdo? Y el espacio grupal, ¿qué es lo que sucede? Pues son deberes que les mandamos a nuestro alumnado a casa y que no son supervisados mientras los están realizando, sino que es ya cuando viene al día siguiente la corrección o a los 2 días, depende de cuando vayamos a mandar las tareas, cuando ya vamos a supervisar ese contenido que han hecho. Pero ojo, como digo yo siempre, no sabemos si esas tareas que les hemos mandado las han hecho ellos solos, si les han ayudado, si han tenido clases particulares, si ha sido un padre, una madre, un hermano, una hermana mayor quien les ha estado echando un cable, ¿de acuerdo? Y entonces lo importante para mí es ver cómo realizan esas tareas, ver cómo trabajan, ver cómo llegan a ese contenido. Por lo tanto, ahora en el modelo Flip Classroom vamos a reordenar, vamos a cambiar esa forma de trabajar y vamos a hacer que en el espacio individual la instrucción directa sea a través de unos vídeos, que es verdad que no son supervisados porque nosotros no estamos en casa con nuestro alumnado para ver cómo interactúan con ese vídeo, pero sí que vamos a recibir un feedback que nos va a servir de ayuda para poder trabajar luego en el aula con esas tareas que les vamos a plantear. Y somos nosotros los que supervisamos a través de ese feedback que recibimos, a través de los formularios que pueden ser bien de Google o de Puzzle, que es una herramienta maravillosa, poder realizar ese feedback que nos va a servir a nosotros como docentes para poder averiguar antes de empezar a trabajar en las clases todo lo que nuestro alumnado va a necesitar dentro del aula, en ese espacio grupal donde ellos van a tener que aplicar ahora lo aprendido a través de las tareas que nosotros les vamos a ir mandando, donde ellos pueden crear, donde ellos pueden evaluar, donde vamos a tener que utilizar la metacognición, que para mí es algo fundamental, donde el alumno es el verdadero protagonista de todo el proceso de aprendizaje y donde nosotros ahora vamos a ser unos supervisores y unos guías y no vamos a ser ese centro de atención y vamos a ser ese centro del universo dentro de la clase en el que estamos realizando esa clase expositiva en todo momento. ¿Cómo planifico yo las sesiones? Bueno, yo en una sesión de unos 60 minutos aproximadamente, cuando ya les he mandado el vídeo, por ejemplo, si se lo he mandado un martes para que lo vean o interactúen con él al martes siguiente, por ejemplo, cuando ya durante toda la semana mi alumnado ha visto el vídeo, ha realizado el formulario de Google, yo he recibido ese feedback, los primeros 10 minutos lo que hago es una resolución de dudas. Los que seáis de infantil, trabajaréis con las asambleas, a mí es algo que creo que no se debería perder nunca cuando se pasa a primaria, y entonces yo dedico los primeros 10 minutos aproximadamente, tampoco hay que ser muy estrictos, a esa resolución de dudas. Pero ojo, cuando estamos en esos 10 minutos, si no han tenido dudas y yo veo que lo han comprendido, lo que hacemos también es un pequeño debate para que ellos me hablen de todo aquello que han visto en el vídeo, de todo aquello con lo que han interactuado y me lo vayan contando a mí y entre todos vayamos formando
una especie de asamblea en el que aporten las ideas de lo que han comprendido. Trabajamos luego unos 35 minutos aproximadamente, donde podemos hacer mapas mentales, donde vamos creando tareas, donde vamos trabajando con las actividades que yo les voy mandando, y sobre todo yo lo que hago es con bloques de 20 minutos. Hago 20 minutos, corregimos, descansamos un poquito la cabeza. Si veo que han tenido dudas, vuelvo a mandar otra parte de trabajo y así continuamente. Cuando yo veo que todos los contenidos los van adquiriendo, que lo van comprendiendo, siempre me suelo dejar una de las sesiones, los últimos 15 minutos, para realizar algún test, algún quiz, algún Kahoot, Socrative, cualquier herramienta que nos vaya a servir o que nosotros utilicemos, para poder comprobar de una forma también lúdica lo que van o lo que han aprendido, lo que han comprendido y el alcance de su aprendizaje. Y si tienen que ver un vídeo, ya les voy avisando para cuándo van a tener que realizar ese vídeo y realizar la interacción y las respuestas de las preguntas para poder volver a trabajar con esta forma de planificación con la que yo más o menos me guío y me sirve a mí para trabajar dentro del aula. Bueno, vamos a ver, hemos dicho antes que teníamos un espacio individual, un espacio grupal y luego también tenemos un espacio individual que es fuera de clase de nuevo cuando ya hemos terminado el contenido que estábamos trabajando. En el primer espacio individual, que es el de comprender y recordar dentro de este rombo que estábamos hablando, en el que reordenamos y cambiamos la pirámide de la taxonomía de Bloom, vamos a trabajar el comprender y el recordar, o el recordar y comprender, perdón, si empezamos desde abajo, con esos vídeos o con ese material con el que tienen que interactuar nuestro alumnado en casa. ¿Para qué les va a servir? Para adquirir unos conocimientos previos, y esos conocimientos previos son los que luego nosotros, al analizarlos, con ese feedback, podemos aplicar y ellos pueden luego analizar, evaluar y crear material con sus actividades propias, y nosotros hemos podido verificar a través de esos formularios y esas preguntas todo lo que nuestro alumnado va aprendiendo y también cuando vamos haciendo la corrección de esas tareas que se están realizando en casa. Pero ojo, luego también viene una parte que es el espacio individual fuera del aula cuando no les hemos mandado el vídeo, donde ellos, lo que nosotros vamos a trabajar es la competencia clave del aprender a aprender, y vamos a intentar que nuestro alumnado siga estando motivado para crear material, para realizar tareas. Yo, por ejemplo, yo no les mando deberes para casa, pero mi alumnado me hace genialis, me hace juegos de preguntas, me hace mapas mentales y me los va mandando por correo para que yo vaya viendo también todo ese proceso de aprendizaje que ellos van haciendo y que van adquiriendo, y que a mí me parece brutal, porque ahí es de verdad donde hemos conseguido encender esa chispa, encender esa llama y hacer que nuestro alumnado, después de todo lo que estamos trabajando dentro del aula, sigan motivados y sigan trabajando y sigan creando material propio, que es donde yo creo que realmente se consigue el aprendizaje cuando uno crea y cuando luego uno es capaz de analizar y de ver los errores que va teniendo y aprender de ellos. Vamos con una segunda pregunta, y es: ¿qué se recomienda en el aula tras haber visto los alumnos el vídeo en casa anteriormente? Vamos a ir viendo las 4 respuestas, a ver si me he explicado bien, si habéis estado atentos y atentas. Ahí tenéis 4 opciones. Tenéis, no proponen comenzar de ninguna manera especial, comenzar la clase realizando tareas cooperativas, comenzar la clase viendo el trabajo del día anterior, o empezar la clase con algunos minutos de resolución de dudas. Aquí también está... Sí, está la cosa clara, Emilio. Bastante clara, ¿sí? Ahí vamos a parar para que puedas continuar. Compartimos resultados y sí, creo que se ha entendido bien esta parte. Correcto. La primera, lo principal es que después de haber visto ese vídeo los alumnos en casa, pues que empecemos con unos minutos de resolución de dudas. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a ir viendo cómo trabajar en ese espacio individual y en ese espacio grupal con los vídeos. Con los vídeos podemos hacer 2 cosas: o crear nuestro propio material o hacer curación de contenidos, que es usar material de otros docentes que hay por la red, o bien hay en YouTube o en cualquier otra herramienta digital.
Y ojo, esto es súper importante. Si vamos a trabajar con el modelo Flip Classroom y vamos a mandarles un vídeo para casa, que ojo, siguen siendo deberes, lo que no debemos hacer es mandarle un vídeo y luego mandarle también una cantidad o un bloque de actividades y de tareas, porque lo que vamos a hacer es sobresaturar a nuestro alumnado. A mí sí que hay una cosa aquí que me gusta y es romper una lanza a favor de estos deberes, entre comillas, ¿no? del modelo Flip Classroom, y es que cuando un alumno o una alumna trabaja con el vídeo, si un vídeo dura una cantidad de minutos, normalmente suelen ser 5 minutos, el alumno al ver el vídeo o al volver a verlo por segunda vez, al sacar sus ideas clave y al responder el formulario, no tarda más de 15, 20 minutos como mucho, si es un alumno con dificultades de aprendizaje. Pero si les mandamos a nuestro alumnado tareas en las que nuestro alumnado dentro de clase tiene dificultades, por arte de magia, este grupo de alumnos no se va a convertir en un alumnado mucho más rápido a la hora de trabajar, sino que va a estar un montón de tiempo también para realizarlas. Por lo tanto, estos deberes que les vamos a mandar de la visualización del vídeo y la interacción con el formulario de preguntas es mucho más rápido que las tareas propiamente dichas, que son las que normalmente se suelen mandar a casa. Pero ojo, no mandemos las dos, no hagáis eso con vuestro alumnado. Vamos a ver si somos docentes que nos gusta crear nuestros propios vídeos, ¿de acuerdo? Consejos que os voy a ir dando y esta parte pues voy a intentar que sea un poco más fluida y rápida, porque vamos a hablar también de un montón de herramientas y como luego vais a poder volver a ver el vídeo, podéis ir parando y podéis ir anotando, o bien podéis ir haciendo ahora capturas de pantalla y os las vais guardando. Primer consejo, que los vídeos sean de corta duración, aproximadamente unos 5 minutos. Se dice que dependiendo de la edad de los alumnos, pues que sea 1 minuto por año de edad. Pero ojo, si tenemos un alumno de últimos cursos de primaria en el que pueden tener 11 años, le vamos a mandar un vídeo de 11 minutos. Error también, ¿de acuerdo? A mí lo que más me gusta es que esos vídeos sean aproximadamente de unos 5 minutos y donde los contenidos sean bien claros y estén bien estructurados. Consejos que vamos a tener: que el vídeo sea corto, vamos a intentar hablar con un tono de voz claro, en el que también haya pues distintas modulaciones de tono, en el que vaya cambiando el ritmo, no hagamos todo con un tono plano, aburrido, que sea un auténtico coñazo para nuestro alumnado. Vamos a intentar que también haya una calidad de audio. Mi consejo es que utilicéis un micro. Yo os pongo aquí uno que se vea bien con el polo. Un micro de estos de Solava, por ejemplo. Estos son de Amazon y cuestan aproximadamente 10 euros, no son caros. No abuséis del texto, utilizad más imagen que texto. Importantísimo que os creéis un guión previo, no os grabéis el vídeo sin saber de lo que vais a hablar, porque lo que es importante es que vayáis al grano, que no os vayáis por las ramas. Vamos a intentar que sea también un poquito ameno. Si podéis meter un vídeo, como puede hacer, por ejemplo, un chiste al principio del vídeo, como puede hacer mi amigo Alan Asencio, pues mucho mejor. Intentar que esos vídeos sean sencillos, las explicaciones, no intentéis que sea también con un vocabulario demasiado tosco y demasiado cansado para nuestro alumnado, sino que intentéis ser llanos, planos, como si fuera un vídeo de los que ellos suelen ver en YouTube, que son al final los que les enganchan. Llevar cuidado también con los derechos de autor, con las imágenes que vayáis a introducir. Yo, por ejemplo, pues tenéis FreePic o Pixabay para utilizar imágenes libres de derechos de autor. Y si podéis hacer el vídeo con otro docente en el que interactuáis 2 personas, pues genial, chapó, mucho mejor, porque el vídeo va a ser mucho más fluido, mucho más entretenido y va a enganchar mucho mejor a nuestro alumnado. Algo que tenemos que tener también muy claro, aparte de lo que hemos dicho del guión, cuando vamos a crear el vídeo, es cómo vamos a hacer el vídeo. ¿Dónde vamos a hacerlo? Si vamos a utilizar un croma, si va a ser en una habitación, si va a ser al aire libre, qué herramientas vamos a utilizar, si vamos a utilizar un portátil, si vamos a utilizar un móvil, si vamos a utilizar una tablet, y las imágenes o la presentación que vayamos a utilizar de fondo, si la vamos a hacer con unas fotos, con PowerPoint, con Keynote, por ejemplo, como es la presentación que yo estoy haciendo ahora, o con Genially, por ejemplo, que es una herramienta que a mí me encanta. Todo eso lo tenemos que tener muy claro antes de realizar. Si vamos a grabarnos con un móvil, importante, aparte del micro también, que utilicéis un trípode. Fijaros, eso es un trípode pequeñito en el que se engancha el móvil y en el que vais a tener la imagen estabilizada
en todo momento y va a facilitar la grabación y la calidad de la imagen. Si trabajamos con iOS, con móvil o con tablet, pues tenemos varias herramientas, tanto para crear vídeo como para editar, como puedan ser Clips, Vimeo o eMovie. Y ojo, importantísimo, siempre si vais a grabar, que sea el móvil en horizontal, ¿de acuerdo? Esto es súper importante a la hora de la grabación. Si vamos a trabajar con Android, pues tenéis también, tanto para móvil como para tablet, Premiere Clip, BitTrim Pro, Android Editor, Viva Video o Wii Video. Y, como he dicho antes, por ejemplo, que por favor siempre grabación en horizontal. Estas son algunas de las herramientas, pero tenéis un montón de aplicaciones para utilizar. Si vamos a hacerlo por el contrario, grabación de pantalla con nuestro ordenador, bien sea un portátil o bien sea el de sobremesa, tenemos herramientas como puedan ser Camtasia, PowerPoint con las últimas actualizaciones que están haciendo desde el año pasado, ya se puede también grabar pantalla con QuickTime en los Mac. Y tenéis dos extensiones en Google Chrome, como pueden ser Screencastify y Screencast-O-Matic, que también hacen grabación de pantalla y son auténticas maravillas y nos facilitan todo el trabajo. Si queremos crear vídeos con nuestra tablet, también tenemos Explain Everything, VideoScribe, Powtoon o MoveNote. Son 4 herramientas que nos van a servir. Algunas son de pago, algunas podemos utilizar la parte gratuita, que nos van a servir también para la creación de nuestro propio material. Y para editar, imaginaros que hemos grabado con el móvil y queremos ahora ponerle la presentación o bien con Keynote, o bien con Geniali o PowerPoint, o con la herramienta de la presentación que vosotros vayáis a utilizar. Si tenemos un Mac, yo os aconsejo eMovie. También tenemos Final Cut, pero yo os aconsejo eMovie, que es gratuita y funciona a las mil maravillas. Para Mac o para Windows tenemos Camtasia, es de pago. Tenemos Filmora, que es gratuita también. Luego tiene también plantillas de pago para Mac o para Windows. Y luego tenemos Shotcut, que digamos que era como el antiguo Movie Maker de Windows, que está también para Mac y para Windows. Y lo tenéis en la página shotcut.org, donde os lo podéis descargar y podéis editar vídeos de una forma muy sencilla para la creación de vuestros propios vídeos y para lanzarlo a vuestro alumnado. Importante, si vais a hacer, por ejemplo, una presentación y tenéis un guión previo, lo podéis hacer con un teleprompter, como lo que tienen en las noticias de los telediarios o de los noticiarios, en el que va apareciendo el texto y vosotros simplemente vais hablando de una manera fluida y podéis ir haciendo las grabaciones de una manera pues mucho más atractiva para vuestro alumnado, porque no vais a tener cortes, porque todo va a ir fluido, porque vosotros vais a estar leyendo, no tenéis que memorizar y entonces el texto lo estáis leyendo en vuestra propia pantalla. Pero ojo, como hemos dicho antes, el Flip no son solo vídeos, sino que podemos utilizar también textos enriquecidos con preguntas a través de las herramientas Perusall o Actively Learn, que es muy similar al Puzzle, que es para trabajar con vídeos. O también podemos trabajar con Spreaker para realizar podcasts a nuestro alumnado y mandarles audios con los que tengan que trabajar, en lugar de trabajar con un vídeo en el que tengan imágenes, sino que simplemente sea con audio y trabajar de esa forma, por ejemplo, la retención de la expresión oral con nuestro alumnado y que ellos saquen ideas de todo lo que están escuchando y se centren solamente en la parte auditiva. ¿Qué pasa si no puedo crear mis propios vídeos? O bien porque a mí me da vergüenza, o porque no tengo tiempo, porque no tengo conocimiento en herramientas tecnológicas, o bien como yo, por ejemplo, que tengo un tic nervioso y digo, ay, pues no me gusta que se me vea el tic nervioso mientras estoy grabando los vídeos. Pues vamos a hacer curación de contenido. ¿Qué es la curación de contenido? Es lo que he dicho antes, la curación de contenido es el buscar material por la web, por las redes, que me va a servir para lanzarlo y trabajar con nuestro alumnado. Es el buscar, organizar, compartir todos esos materiales de otros docentes por la red y utilizarlo con nuestro propio alumnado. Como bien ha dicho Emilio al principio del webinar, en mi presentación, yo soy el creador de la app educativa Flipper Primary. Esta app es una app en la que están todos los contenidos de primaria, desde primero a sexto, en todas las asignaturas. Es gratuita, tanto para iOS como para Android. La podéis descargar gratuitamente y podéis ver ahí un montón de vídeos que sirven para nuestro alumnado, pero tenéis también
Khan Academy, Educaplay, tenéis un montón de herramientas con un montón de vídeos para trabajar con vuestro alumnado. Si vamos a trabajar con los vídeos, vamos a tener que tener claras 3 cosas. Primero, que esos vídeos que vamos a utilizar estén en un lugar de fácil acceso. Por ejemplo, como he dicho antes con mi aplicación, los vídeos siempre los tienen de una forma rápida, que es con un solo clic. Se abriría la aplicación y podrían entrar a los contenidos y a los vídeos de una forma sencilla. Que los vamos a incorporar a una web o a un blog o a través de Google Classroom, pero siempre que el contenido sea de fácil acceso, no se lo compliquéis a vuestro alumnado. Los vídeos o el material que vayamos a trabajar para nuestro alumnado, vamos a tener que enriquecerlo con preguntas. Bien, mi consejo es que sea a través del Puzzle o de los formularios de Google. Y que nuestro alumnado, cuando está interactuando y está visualizando ese vídeo o ese material que nosotros vayamos a mandarle, que saque ideas clave a través de mapas mentales o de notas Cornell, que ahora más adelante os voy a explicar. Y eso les va a servir para hacer sus propios resúmenes, para sacar sus propias ideas clave y les va a facilitar la interacción con esos formularios, con esas preguntas y que nos llegue a nosotros de una mejor manera el contenido o el feedback que nosotros queremos que nos dé nuestro alumnado. Si vamos a crear nuestro propio material, nuestros propios vídeos, mi consejo es que alojéis los vídeos o bien en YouTube o bien en Vimeo. Si vais a utilizar los vídeos de otros profesores o bien los vuestros, podéis utilizar clases virtuales, como puedan ser Google Classroom, Edmodo, Moodle, que son privadas y donde solo vuestro alumnado va a poder entrar a través del código de acceso o de la invitación que vosotros les vayáis a mandar. Por lo tanto, eso sí que es algo que tenéis que tener claro a la hora de trabajar qué herramientas vais a utilizar para alojar el material. Y las 2 herramientas que yo os aconsejo para enriquecer los vídeos son los formularios de Google o el Puzzle. Yo trabajo con las 2 herramientas porque tengo alumnos que les gusta trabajar con el Puzzle, tengo otros alumnos que les gusta trabajar con los formularios de Google, lanzo las 2 preguntas, uno me ofrece un feedback, otro me ofrece otro feedback, pero al final lo importante es que ellos interactúen, que yo pueda recibir ese feedback y que a mí eso me sirva para trabajar luego con las actividades que yo les vaya a preparar a través de esas dudas o esos errores que ellos cometan dentro de las tareas de clase. Y vamos a ver ahora lo que son las notas Cornell, como he dicho antes. Las notas Cornell no es más que esta simple plantilla en la que tenemos 3 columnas. Tenemos una columna a la izquierda que es más estrecha, una que es más ancha a la derecha y una en la parte inferior. En la barra de la izquierda, nuestro alumnado cuando está viendo la primera vez el vídeo, lo que tiene que hacer es ir anotando las ideas clave, lo que ellos vayan cogiendo. Cuando ellos vayan viendo el vídeo por segunda vez, van anotando un poquito más detenidamente esa idea clave para desarrollarla y poder tener una explicación sobre esa idea clave que ellos están o han ido comprendiendo. Y abajo, o un pequeño resumen o dudas que puedan haber tenido sobre el vídeo para luego poder preguntarlas al inicio de la sesión en esos 10 minutos de resolución de dudas y trabajar entre todos con ello. Y vamos a lanzar una tercera pregunta. Vamos a ver si a estas horas, aquí en España que son ya 1:10, si hemos estado todos atentos y qué es lo que deben hacer los alumnos antes de la clase. Tenemos 4 opciones. Venga, la primera sería, te ayudo, Miguel Ángel, revisar los trabajos realizados, estudiar y hacer los deberes que no se terminaron en clase, realizar trabajo individual y cooperativo o ver estos vídeos, textos en casa y justamente completar la ficha que nos estabas explicando ahora mismo. Está, pues, también estamos captando muy bien la atención y... Muy bien, muy bien. De compartir porque está clara la respuesta. Genial, genial. Ahora, si ahora esto fuese un formulario de Google o de Puzzle sobre el vídeo que estamos viendo sobre el webinar, yo estaría detectando que la gran mayoría de los docentes que estáis contestando tenéis claro los contenidos que estoy explicando, para poner una similitud entre lo que es el modelo Flip Classroom y las actividades o las preguntas que estamos lanzando
ahora a través del webinar. Y vamos a centrarnos ahora, vamos a pasar a la parte del espacio grupal. Para mí es súper importante entrenar a principio de curso a nuestro alumnado. ¿De acuerdo? El primer mes de septiembre, cuando yo tengo un grupo nuevo que no ha trabajado nunca con el modelo Flip Classroom, dedico el primer mes de septiembre a coger sesiones espaciadas durante la semana para ir entrenándolo. Preguntas que suele tener la gran mayoría de docentes que no conocen el modelo Flip Classroom. ¿Qué pasa si algún alumno o alguna alumna no ha visto el vídeo? ¿Qué hago, Miguel Ángel? ¿Qué hago? Bueno, ahora lo veremos también. Y, sobre todo, si mandamos el vídeo a casa, lo que no tenemos que hacer luego es una clase magistral en la clase volviendo a explicar durante 40 minutos lo que nuestro alumnado ha visto en un vídeo de 5 minutos. Ahí es donde nosotros tenemos que utilizar unas metodologías activas para poder aprovechar ese tiempo de más que nos ofrece el Flip Classroom para trabajar con nuestro alumnado dentro del aula. Bueno, vamos a ver cómo poder entrenar a nuestro alumnado. Vamos a verlo en 3 semanas. En las 3 primeras semanas de septiembre, ahora que aquí en España está cerca de comenzar el curso, y crucemos los dedos, que funcione todo correctamente y que no pase nada. Lo primero que yo les hago es explicarle pues, cómo vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y les pongo el vídeo en clase. Les pongo el vídeo en clase y ¿cómo les enseño a sacar esas ideas principales? Cuando estamos viendo el vídeo, yo lo que les digo es que cuando ellos vean una idea clave, que me griten, que me paren, que me digan, para Miguel Ángel, stop, oye, de aquí. Yo les paro el vídeo y les pregunto, vale, ¿por qué me hacéis parar? Pues mira, porque hemos visto que esto es una idea clave tal y quiero que me lo expliquen. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque así yo voy entendiendo y comprendiendo si realmente ellos saben sacar las ideas clave. No es lo mismo que yo como profesor les diga subraya de aquí a aquí, que no voy a conseguir que ellos aprendan a sacar ideas clave, que si les hago partícipes y hago que ellos sean el verdadero foco del aprendizaje. Y ellos sean realmente los que busquen y encuentren esas ideas clave dentro del contenido que vamos a trabajar. Y luego además les enseño qué herramientas son las que vamos a utilizar para enriquecer los vídeos, como bien pueda ser el Puzzle o bien los formularios de Google, y luego para las semanas siguientes explicarles cómo trabajar con ellas. La segunda semana lo que hago es, o bien que se traigan sus tablets o Chromebooks, si tienen, o bien si los tienen en el centro, que es una pasada tener el material ya dentro de nuestro centro, ese material tecnológico, o bien irnos a la sala de informática para practicar con ellos. Entonces ellos están con sus auriculares, están escuchando el vídeo, van viendo primero el vídeo por primera vez, como he dicho antes, van sacando sus ideas clave, lo ven una segunda vez y van poniendo un poquito más completas esas ideas clave con el texto que ellos quieren enriquecer en esas notas corner. Eso lo hacemos durante algunas sesiones, no lo hacemos todos los días constantemente, sino cojo sesiones espaciadas y voy trabajando con ellos de esta forma. Y en la última semana lo que les hago es enseñarles a trabajar con el Puzzle o con los formularios de Google. Cómo tienen que entrar, por ejemplo, a Google Classroom, o cómo tienen que entrar a la web, o cómo pueden entrar al Geniali que yo les voy a insertar dentro de la web de la clase, ¿de acuerdo? Para cómo contestar las preguntas, cómo enviar para que a mí me llegue. Y luego, cuando estamos viendo todo esto, lo que yo les explico es cómo voy a conseguir ese feedback a través de las respuestas que me han llegado a mi correo electrónico, o yo he entrado en mi cuenta de Puzzle sobre las respuestas que ellos han hecho sobre el vídeo que hemos trabajado. ¿De acuerdo? Es que creo que me he explicado esta parte de entrenamiento, que yo creo que es fundamental y que es algo que siempre se debe de hacer cuando nuestro alumnado no ha trabajado nunca con el modelo Flip Classroom. Ojo, lo que hemos dicho antes, ¿qué pasa si un alumno o una alumna no ha visto el vídeo? Pues esto es algo que puede pasar, no vamos a pensar que todos los alumnos ven el vídeo. Yo lo que les hago al principio es, les digo, bueno, pues ahora, hoy vas a ver el vídeo en clase, pero no te lo voy a dejar ver más veces, porque lo que pasa es que tú ralentizas el tiempo de trabajo de tu grupo. ¿Qué les hago cuando no ven el vídeo? Que sus compañeros de grupo le expliquen a ese compañero o compañera de qué iba el vídeo. ¿Me explico? Ellos son los que están ahora perdiendo el tiempo por culpa de ese alumno, esa alumna del grupo. ¿Qué va a pasar? Que la próxima vez ese alumno o esa alumna va a ver el vídeo porque no quiere que su grupo clase, su web cooperativo, pierda
unos 5 o 10 minutos para realizar el trabajo del proyecto o de lo que estemos realizando en la asignatura que lo estemos realizando. ¿Qué pasa si hay alumnos que no tienen, o la gran mayoría, o todos los alumnos, no tienen dudas al responder el formulario? Pues los 10 minutos primeros los dedico también a hablar en modo asamblea sobre el contenido de ese vídeo para que yo vea realmente si ellos han comprendido, si han entendido ese contenido y que además trabajen la expresión oral y que entre ellos haya un poco de debate y se vaya enriqueciendo y fluya la conversación entre ellos sobre el contenido que estábamos trabajando. ¿Y qué pasa si hay alumnos con dudas al responder el formulario? Pues lo mismo, esos 10 minutos de la asamblea de resolución de dudas los dedicamos a responder y a darle solución a esas dudas que tiene ese grupo de alumnos, pero ojo, yo no soy el que está respondiendo esas dudas, sino que lo que hago es que mi alumnado ayude al grupo que ha tenido esas dudas respondiéndoles y explicándoles cómo lo han entendido ellos. ¿Por qué? Porque los alumnos, cuando hablan entre ellos, se comunican y se entienden muchísimo mejor que cuando lo hacemos los adultos con los niños y con las niñas de primaria. Y eso es algo que está completamente demostrado y eso es algo que fluye mucho mejor la conversación entre ellos y se entienden mucho mejor, además de hacer que ellos sean en todo momento el centro del aprendizaje en las sesiones de trabajo dentro del aula. ¿Y qué hacer con ese tiempo extra? Pues vamos a trabajar con cooperativo, vamos a hacer que todos los alumnos se sientan importantes, que todos los alumnos tengan cabida, porque todos tienen capacidades, porque todos tienen capacidad de hacer las cosas, aunque unos tengan un ritmo y otros tengan otro, pero vamos a utilizar el cooperativo, porque como dice la frase, si quieres llegar más lejos, lo mejor es caminar en equipo, no caminar solo. Vamos también a trabajar, ¿de acuerdo? Como estáis viendo aquí, pues ayudándose entre ellos, explicándose las tareas, explicándose, esos son alumnos de mi clase, están trabajando con sus tablets, están sacando sus ideas clave, están entre ellos ahora trabajando y están realizando todo el proceso de aprendizaje. Vamos a utilizar también la gamificación. A mí me encanta porque lo que vamos a conseguir con la gamificación es una motivación extra en nuestro alumnado, que es una bomba, es algo súper potente para conseguir que nuestro alumnado esté súper enganchado a los contenidos y a el tiempo que vamos a tener que estar trabajando dentro del aula. Y sobre todo también con el ABP. Esto, por ejemplo, es uno de los proyectos que hicimos en mi centro, donde mi mujer Miriam y yo, pues durante el tiempo de baja de maternidad de mi mujer con nuestro pequeñajo, con el tercero, pues se nos ocurrió en el que juntar las asignaturas de ciencias naturales y ciencias sociales. En este código QR pues podéis ver luego todo el vídeo tranquilamente, lo tengo en YouTube, ¿vale? No me voy a detener más con él. Y vamos a utilizar el ABP para que el aprendizaje de nuestro alumnado vaya más o traspase las 4 paredes de nuestro aula y se centre en situaciones reales de nuestra vida. Que todo ese contenido les sirva realmente para la vida, para la calle, para lo que ellos realmente van a necesitar. Y vamos ahora con la pregunta número 4. Vamos a ver qué podemos descubrir en los alumnos mejor ahora con el modelo Flip Classroom. Vamos a ver esas 4 opciones, qué contenidos han trabajado, dónde se han esforzado más, dónde tienen más dificultades y es necesario que les ayudemos, o dónde les podemos evaluar. Yo creo que está, claro, pues también. Yo creo que estamos muy atentos y sí. A todas las preguntas, fantástico. Ya el 90% está claro. Sí. Donde tienen más dificultades y es necesario que la ayudemos. La verdad que os comparto el resultado, está clarísimo. Correcto. Hay mucho rock and roll aquí de docentes, ¿eh? Muy guay, muy guay. Bueno, y ahora sí que vamos a hacer un poquito de rock and roll del bueno. Y ahora os voy a explicar algunos de los proyectos, gamificaciones y cómo trabajo yo con mis alumnos en el aula, porque algunas estarán diciendo, sí, Miguel Ángel, muy bonito lo que me estás diciendo, mucho marco teórico, genial, chapó, me encanta lo que estás contando, pero venga,
vamos a la trinchera, vamos al aula y cuéntanos realmente esto que estás diciendo, pues cómo lo aplicas tú, ¿no? Bueno, yo como he dicho antes, yo lo que hago es pues un cóctel de metodologías, que es el ABP, la gamificación y el cooperativo, pero sobre todo donde el Flip Classroom es la base, es mi sistema operativo que hace que me funcionen mejor el resto de metodologías. ¿Por qué? Porque me permite tener mucho más tiempo de trabajo dentro del aula, como he dicho antes, y me permite saber de antemano cuáles son las dudas que va a tener mi alumnado. Quizás sean las dos claves más importantes del modelo Flip Classroom. Y gracias a esas dos claves y tener mucho más tiempo, yo puedo dedicar las clases dentro del aula a trabajar proyectos como pueden ser el de Stranger Kids, donde yo lo que les hice, ¿vale? Esto es un Geniali, es un Pac-Man, donde, si os fijáis, tenéis ahí el número 1, 2, 3, 4, y yo les iba diciendo, para esta semana vamos a pinchar en el número 3, por ejemplo, que es el contenedor amarillo que tenemos arriba. Y les aparecería unas instrucciones donde les aparece también el documento de las notas Cornell y el formulario con preguntas del vídeo. Y ese formulario de preguntas, además, como podéis ver aquí, está insertado el vídeo, que ellos lo pueden ver dentro del formulario, y una vez han visto el vídeo y han sacado esas ideas clave con las notas Cornell, pues me van respondiendo las preguntas y cuando le dan a enviar, a mí me llega un correo electrónico y yo recibo las respuestas de todo mi alumnado para analizar y tener ese feedback. Esa es la forma en la que yo trabajo los contenidos, ¿de acuerdo? ¿Podría hacerlos explicando en la clase de una forma magistral? Podría, pero si yo dedico tiempo a eso, yo no podría tener tiempo para trabajar los proyectos como puedan ser este, en el que yo simplemente les dije a mis alumnos que quería que hiciesen 3 cosas. Que intentasen llegar con los productos finales al mayor número de alumnos posible del centro, que los productos finales fuesen atractivos a los ojos y que hiciesen cosas para todas las edades. Mi centro tiene desde 3 años hasta segundo de bachiller, hasta 16, 17 años aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se les ocurrió a ellos? Ahí empezamos a hacer una batería de ideas y se les ocurrió hacer charlas para ir a incentivar al resto de alumnos del cole en la limpieza de nuestro patio, en la limpieza del centro, porque esa era la clave de este proyecto, de Stranger Kids. Nosotros vamos a ser los chicos raros del cole que vamos a intentar mantener el patio limpio de papeles y de bolsas de plástico para que no ensucien el patio del centro, pero además para concienciar a la gente de que sea limpia, de que cuando vayan a la playa no tienen bolsas de plástico, que esto no vaya al fondo marino y atente a la vida de la fauna que habita en los mares y océanos. Pues empezaron a hacer charlas utilizando Geniali, se les ocurrió crear un noticiario, utilizamos la biblioteca del centro, donde tenemos también un croma, se les ocurrió crear un videojuego con Scratch para utilizarlo en las clases, donde veis que tienen 3 contenedores y ellos les iban indicando pues, el tipo de material de basura a qué contenedor debían lanzarlo. Ellos estuvieron creando también cartelería, estas son imágenes de las charlas que fueron a dar. Ellos se repartieron a qué clases querían ir. Algunos decían, pues yo, profe, se me da mejor hablar a los niños y a las niñas pequeñas. Venga, pues vosotros vais a ir a clases de infantil. Yo tengo a hermanos mayores y conozco mucha gente en secundaria. Y ellos mismos, los que se dedicaron a ir al grupo de charlas, se repartieron las tareas y se repartieron las clases. El grupo de cartelería crearon estos carteles que fuimos colgando por todo el centro y este es el noticiario, voy a adelantarlo un poquito, donde ellos con el croma pues iban creando pues, una especie de plató de televisión de noticias y luego estaban haciendo, vamos a adelantar un poquito más, aquí, estaban haciendo que eran periodistas, eran científicos, eran veterinarios y ellos iban haciendo todo el proceso. ¿Qué es lo bonito? Que además de trabajar los contenidos que teníamos que trabajar en ese primer trimestre de Ciencias Naturales, lo que estábamos haciendo era trabajar los objetivos 13 y 14 de las ODS que tenemos para este 2030 de Naciones Unidas. Y que yo creo que es súper importante concienciar a nuestro alumnado
en este tipo de contenidos que les va a servir para la vida real, no solamente los contenidos que tienen que trabajar por currículum, sino que además esos contenidos les sirvan para crear a los mejores ciudadanos posibles el día de mañana, que yo creo que esa es la clave de la educación. Hicimos una gamificación este curso pasado que ha terminado, que era Wall of Class, en el que mi alumnado trabajaba, en lugar de mandarles los vídeos a casa, los vídeos los veíamos de mate y de lengua, los veíamos dentro del aula. En este caso no había ningún formulario, sino que lo que hacíamos era ver el vídeo, sacar las ideas clave y hacíamos una especie de debate de unos 5 o 10 minutos en los que ellos hablaban sobre lo que habían entendido. Y cuando había pasado esos 10 minutos, yo utilizaba el Peer Instruction de Eric Masur para lanzarles un concept test. Les lanzaba una tarea, les lanzaba una pregunta, les lanzaba una investigación de una tarea y, dependiendo de los resultados, yo sabía a la hora de realizar esa actividad, a lo mejor les daba 5 minutos, si había quedado claro el vídeo o no. Que no había quedado claro, entonces a lo mejor dedicaba yo un poco de la clase a hacer un poquito más de exposición sobre ese contenido y les iba lanzando otras tareas para ir afianzando ese contenido que estábamos trabajando. Este es un mapa en el que ellos tenían que ir avanzando. Entrábamos en la parte de abajo de Lowland, íbamos recorriendo Inverness, volvíamos a Lowland, Riverland, ¿de acuerdo? Eso luego lo podéis ver todo en mi página web, que os voy a dejar al final de la charla, del webinar, y donde ellos tenían, en lugar de tener unidades, nosotros teníamos retos, y al principio, como estaba diciendo Netflix, pues digamos que cada unidad, cada bloque de contenidos era un capítulo. Teníamos Lowland, Aventura en el Desierto, La Conquista del Hielo, Lowland, Tierra de Fuego, Lowland, El Faro, Riverland, La Batalla de Aguas Dulces. Aquellos que veáis o hayáis visto Juego de Tronos os sonará esto un poquito. Arkle, El Mar es Nuestro, Highland, Torres del Norte, Caledonian, The White Castle y el último reto que era Glencorse, El Trono del Reino. ¿Qué estoy haciendo con esto? Pues que los contenidos y las actividades tengan una estructura gamificada, con una narrativa, donde teníamos un storytelling que era un cómic al principio del libro digital creado con Geniali, que les servía de introducción a la historia de ese capítulo, de ese reto que estaban haciendo. Aquí, como veis, en la parte de abajo tenían el vídeo, teníamos una especie de contenidos escritos a modo resumen sobre el vídeo también, y luego tenían este investiga, que es lo que a mí me servía de concept test. Y a partir de ese investiga, yo iba comprobando si mi alumnado estaba entendiendo, después de esa pequeña charla, ¿no?, de 10 minutos después de ver el vídeo, el contenido que habíamos trabajado dentro del aula. Y luego yo iba lanzando, iba creando muchas más tareas. Aquí podéis ver otro ejemplo. Y luego, si os acordáis, os he dicho que al final, cuando ya hayan pasado varias sesiones, yo les lanzaba un quiz, un juego. Este es, por ejemplo, del reto 1, Aventura en el Desierto, y donde yo les voy con un Geniali, vamos haciendo un juego que lo pueden hacer ellos interactivo, o lo hacíamos en el aula, dependiendo de cada actividad, y donde a mí me servía para comprobar si ellos estaban comprendiendo y aprendiendo los contenidos que estábamos trabajando. En la parte izquierda veis que tenemos una ficha. Esa ficha es una ficha de seguimiento donde ellos iban contestando, se iban anotando pues, la forma de trabajar la estructura de equipo en cooperativo, en 1, 2, 4, por parejas o por equipo, si habían visto más de una vez el vídeo, si habían tenido dificultades, si les había parecido difícil o no, y tenían también una reflexión final. Si recordáis lo que hemos hablado del rombo, ¿verdad que sí? Lo que estamos haciendo es analizar. Estamos haciendo que nuestro propio alumnado sea consciente en todo momento de ese proceso de aprendizaje que ellos están consiguiendo. No se lo estoy diciendo yo, sino que ellos son conscientes en todo momento de cómo va su aprendizaje. Y cuando uno es consciente de lo que está aprendiendo, cuando uno es consciente de lo que está fallando y cuando estamos haciendo una analítica de aprendizaje, como veis ahora en la pizarra, donde podíamos poner los contenidos y donde vamos viendo los porcentajes de aprendizaje que van alcanzando, yo como profe me voy dando cuenta de los contenidos y del alcance que van consiguiendo
pero es que ellos son realmente los que más se están dando cuenta de lo que están aprendiendo y dónde están fallando y cómo pueden solucionar esos errores para que ese error se convierta en aprendizaje. Y yo creo que ahí es donde realmente está la magia de ese tiempo extra que tenemos ahora de trabajo dentro del aula. Y voy a ir un poquito ya más rápido, porque claro, eso era dentro del aula, pero hemos estado ahora en coronavirus, hemos estado en confinamiento. Y claro, Miguel Ángel, ¿ahora qué? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues hemos estado en una época en la que la tecnología, perdón, ya me engancho, me falta saliva en la boca, en la que la tecnología ha sido fundamental, pero no todo el mundo ha sabido utilizar y aplicar la tecnología, sino que se ha centrado en mandar las tareas que hacían en el aula a través de una herramienta digital a que las realizaran en la casa. ¿Qué hemos dicho? Que lo fundamental de la tecnología es la metodología. Sin metodología, la tecnología se queda en una simple herramienta y nosotros tenemos que aprovechar esa potencia, ese potencial que tiene las herramientas tecnológicas para unirla con una metodología, como hemos dicho, con Flip Classroom, ABP, gamificación, para que ese aprendizaje se multiplique y sea exponencialmente mucho mayor. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Porque enseñar, esta frase de Paulo Freire me encanta, no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia creación o producción. Y eso es algo que tenemos que tener claro y eso es algo que nos tiene que hacer cambiar el chip. Yo, por ejemplo, les hice un proyecto en este tercer trimestre aquí en España, que era Ciencia y Magia, donde teníamos que trabajar un proyecto, ojo, un proyecto, desde casa, en el que tenían que trabajar también en cooperativo, donde ellos hacían sus propios grupos a través de Hangout para comunicarse y para poder trabajar entre ellos. Donde teníamos pues una lista de cotejo, la rúbrica, la programación, teníamos un montón de ejemplos y donde ellos lo que tenían que hacer a través de los contenidos que íbamos a trabajar con los vídeos y los formularios que luego me iban mandando a mí y que yo los veía en casa porque no teníamos que estar en el centro, ¿de acuerdo? Tenían que llegar a alcanzar los contenidos para posteriormente llegar a crear, con todos los contenidos que íbamos trabajando, un challenge que podéis ver en las redes sociales de mi colegio, del Colegio Padre de On, en Facebook, y ellos tenían que crear un experimento para explicárselo al resto de alumnos del centro y que ellos intentasen repetirlo. ¿Con qué? Pues con los contenidos que estábamos trabajando, que era la fuerza, la materia, los fluidos, la electricidad, el magnetismo, y donde ellos iban, pues crearon volcanes, crearon una copa de lava, perforaron bolsas de plástico donde el agua no se salía de la bolsa, crearon la verdad que un montón de experimentos que a mí me dejaron fascinado por la gran calidad y por las ganas y la ilusión que tenían por trabajar y eso que estábamos trabajando desde casa. Pero ojo, gracias a la tecnología y gracias a esa cóctel de metodologías, a esa fusión se pudo llevar a cabo y el aprendizaje continuó. Y ojo, si hay algo que es fundamental es saber que podemos hacer que la taxonomía de Bloom junto al modelo Flip Classroom sea la cúspide. ¿Cómo? Haciendo que nuestro alumnado sea el que cree sus propios vídeos. ¿De acuerdo? Como podemos estar viendo aquí, esto es un proyecto de sociales que hizo mi mujer Miriam, en el que ellos se iban creando sus propios vídeos en el proyecto que hemos visto antes del vídeo de los pasillos, donde ellos estaban realizando sus contenidos para lanzárselo al resto de sus compañeros. Y yo que soy de educación física, pues tengo una duda existencial de cómo poder ahora trabajar la educación física, ¿no? En este tiempo de coronavirus. Y si hemos dicho que una parte que podemos hacer es llevar al máximo nivel la creación a través de estos vídeos creados por nuestros alumnos, a mí se me ha ocurrido para este nuevo curso crear Netflix, que es un canal deportivo en el que mis alumnos, en caso de que tuviésemos que estar confinados o en el caso de tener que trabajar los contenidos, que ellos creen vídeos de estiramiento, vídeos para trabajar con materiales, vídeos de fuerza, que creen sus propios vídeos de juegos, que creen vídeos de actividades o de malabares y además una serie de películas en la que poder trabajar valores como las que tenemos aquí abajo y que haga que la educación física no solamente sea una actividad o una
asignatura, un área completamente de actividad, sino que también se puedan trabajar una serie de valores que los forme como personas. ¿Y qué voy a conseguir con esto? Que para mí creo que es la clave y es algo también en lo que se centra Progrentis, es el trabajar las 7 competencias básicas y que mi alumnado no solamente alcance los contenidos, que ojo, que los contenidos son importantes, pero es más importante hoy en día que esos contenidos les sirvan para que ellos sean competencialmente hábiles. Si solo voy a hacer que sepan o que alcancen contenidos, pero que no sepan qué hacer con esos contenidos, no estoy logrando absolutamente nada. Lo que tengo que intentar es que al alcanzar esos contenidos también se alcancen una serie de competencias clave a través de mi alumnado y que les sirva, como he dicho antes, para conseguir que ellos sean los mejores ciudadanos posibles. Bueno, ¿y ahora qué hacemos después de esta charla, Miguel Ángel? Pues yo creo que lo que tenéis que tener claro, y espero que os haya quedado claro, es que lo que tenemos que hacer es que a partir de ahora nuestro alumnado sea el centro del aprendizaje, que no sean los peones del juego, que no vengan a clase a vernos trabajar, sino que ellos sean realmente los que estén trabajando y que nosotros seamos guías y partícipes de ese aprendizaje y de esas creaciones que ellos vayan realizando. Y como consejo final, pues lo único que os puedo decir es que creéis todo el material posible, que creáis en vosotros mismos y que eso os va a hacer crecer como personas y os va a hacer crecer como docentes. Y aquí tenéis mi página web personal donde podéis conocerme un poquito mejor, la tenéis también a través del código QR y donde además pues tenéis un montón de gamificaciones, de proyectos. Tengo que actualizarla porque este final de curso ha sido un poco de locos en todo el mundo y espero que os sirva como inspiración, como ayuda, que las podéis utilizar en vuestra aula y, como digo yo siempre, a partir de ahora a dar mucho rock and roll en las aulas y muchísimas gracias por haber aguantado todo este tiempo. Creo que me he ceñido bien al tiempo, ¿no, Emilio? Sí, sí, la verdad es que sí, muy interesante todo lo que nos has compartido en el día de hoy, justamente como decía, en un momento en el que se hace necesario el poder compartir experiencias, abrir el aula al resto del mundo en torno a cosas que ya funcionan, y tu generosidad en el día de hoy creo que ha sido fantástica, en el que rápidamente has puesto en contexto la manera en la que se hace necesario una educación mucho más centrada en el desarrollo de habilidades, destrezas, la posibilidad de llevar a nuestros estudiantes a esos niveles quizás intermedios y superiores, como hablabas de la taxonomía de Bloom, y justamente llevarlos a esa educación para la vida en clave competencial, elementos fundamentales que pegan muy mucho de la manera en la que Progrentis desarrolla su proyecto y la posibilidad en la que ese desarrollo complementario en torno a habilidades va a permitir a nuestros estudiantes que en torno a contenidos, en este caso en formato vídeo, nos pueda ayudar justamente a que ellos, en esa transferencia de la información al conocimiento, puedan realizar procesos mucho más interesantes. Aquí os voy a terminar molestando con la última encuesta para hacer una evaluación, el contenido manejado por Miguel Ángel, su exposición y la manera en la que nos podáis reportar pues qué tan interesante ha sido para vosotros el contenido que en el día de hoy hemos abordado, el cual, pues te cuento, Miguel Ángel, que es de mucha utilidad para estos tantísimos docentes. Hemos rozado los 3.650 y te cuento también que hemos tenido a muchos profesores hoy conectados y no me queda más que agradecerte, Miguel Ángel, el tiempo, el espacio, la madrugada y la posibilidad que nos hayas abierto un poquito de tu experiencia, que tanta falta hace en este momento en el que, más allá de encerrarnos en nuestras escuelas, estamos necesitados a compartir aquello que ya funciona en pro de cambiar un poco la educación del mundo. Así que, Miguel Ángel, agradecerte el tiempo. Ahí vamos a esperar que voten unos cuantos y agradecerte. No sé cómo te has sentido, pero darte las gracias desde todo el equipo y la familia Progrentis, el que hayas podido reservar este espacio para unirte a toda nuestra familia. No, yo de verdad agradeceros a vosotros la invitación. A mi mujer también, que es la que se ha quedado con los peques en casa para acostarlos, y sobre todo también pues, a todos los docentes que se han conectado y que han estado pues, todo el tiempo, que la verdad 3.600 me parece una auténtica pasada. Y de verdad que muchísimas gracias por este rato que para mí ha sido súper agradable. Lo he disfrutado muchísimo.
y ya sabes que aquí tienes un amigo para siempre y para cuando te haga Así falta. es. A ver si levantan el confinamiento, los aviones empiezan a volar y podemos seguir haciendo mucho ruido y mucho rock and roll. Aquí te llevas, te comparto la votación final y ahí te llevas un 9,5. No está nada mal para hacer una noche de verano en el que la satisfacción de los que nos están escuchando ha sido fantástica. Miguel Ángel, gracias. Nos vamos a ver muy pronto. Confío que sí, para poder seguir mejorando e inspirando a muchos profesores en el mundo. Descansa. Y agradecerte mucho el espacio. Al resto, pues como siempre, sabéis que tenéis todas las novedades que vamos generando a través de Prorentis. No dejéis de visitar nuestra página en el que ahí vamos a seguir pues cargando novedades, mejoras y la posibilidad de seguir ampliando el contenido para seguir aprendiendo en conjunto. En este sentido, la siguiente cita el jueves próximo, otro amigo, otro gran amigo de la casa, Chema Lázaro, en el que pues vamos a tocar un tema realmente interesante y es aprovechar también su amplia experiencia. No sé si conocéis un poco la trayectoria de Chema, pero también os recomiendo mucho el webinar del jueves que viene, en el que la intención de conectar el cerebro y la didáctica en este momento en el que el aprendizaje pues está demasiado sustentado en torno a lo que la investigación en neurociencia nos está dando, es necesario pues seguir atendiendo a un tema que creemos fundamental. Y si nos llamamos educadores, profesores o maestros, la neurodidáctica es un elemento que debemos de controlar, debemos de ir creciendo justamente en torno a lo que la investigación va aportando en clave educativa a nuestro proceso de enseñanza, siempre centrado en el aprendizaje, nuestros estudiantes en el centro, y ahí es fundamental entender cómo funciona el motor del aprendizaje. Para ello, jueves próximo, misma hora, un tema apasionante, neurodidáctica del aprendizaje con Chema Lázaro. Espero que hayáis disfrutado del webinar de hoy. Nos toca seguir trabajando, nos toca despedirnos y aquí nos tenéis, la familia Prorentis siempre a disposición para poder seguir creando en vuestras escuelas la posibilidad de conectar con vuestro proyecto de innovación. Agradeceros y nos vemos muy pronto. Espero veros en la cita del jueves próximo. Miguel Ángel, gracias a todos los que nos habéis escuchado. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Prorentis Edu y Analítica potencian